Evangelio de Juan, capítulo 8. Y en esta mañana vamos a ver en qué sentido Jesús es la luz y la verdad. ¿Se acuerda que hay un pasaje famoso eh, que muchos se ocupan aún en el mundo, cuando Jesús dijo que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? ¿Qué sentido tiene, cierto, lo que el Señor enseña en cuanto a qué libertad Él quiere, cierto, que las personas gocen? Y también cuando el Señor, cierto, confronta su vida y su enseñanza con los fariseos, Él declara que es la luz del mundo. Y vamos a ir, cierto, al libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo número 8, versículo 31. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Abra su Biblia ahí y leemos lo siguiente. La verdad es que ayer comencé para estudiar sobre una parte de este capítulo, pero al final, cierto, el Señor me guió para hacer un resumen de todo el capítulo. No vamos a leer todo el capítulo, pero una tarea mientras estamos nosotros estudiando esta mañana es que usted pueda leer todo el capítulo y vamos a mencionar, cierto, lo que la Biblia enseña aquí, la actitud que Jesús tuvo ante la mujer acusada en adulterio. ¿Se acuerda que el Señor, cierto, hizo un cuestionamiento a aquellos que traían piedras en sus carteras para tirarle a esta mujer encontrada en adulterio? Y luego, cierto, cómo eso aplica a lo que el Señor enseña siendo la luz del mundo y también la libertad que Dios quiere que tengamos. Entonces, versículo 31 hasta el 52, vamos a parar un poquito antes. El Señor dice en el libro de Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante. Dice la palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Y cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Pregunta de nuevo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Oramos. Padre amado, pedimos que tú nos ayudes esta mañana through tu Espíritu Santo. Sabemos que tu palabra es bendita y es pura, y ayuda, Señor, para limpiar nuestra alma a través de ella, como tu palabra enseña, que por el lavamiento del agua, Señor, y el agua aquí en esta mañana es tu palabra. Ayúdanos, Señor, como esta mañana cada uno nos aseamos, poder asearnos también a través de tu palabra. Bendice cada necesidad que ha sido presentada. Señor Padre, que hay aflicción por problemas de salud, también, Padre, por
enfermedades, aflicciones del alma por la partida de un ser querido. Te rogamos, Padre, que tú puedas bendecir cada petición, aún aquellos, Señor, que hemos mencionado como las autoridades, los que están, Padre, siendo violentistas, que tú alcances con tu Espíritu Santo su palabra y tu palabra les llames a la salvación. Padre amado, bendice, Señor, esta mañana tu mensaje en nuestros corazones y recibe las gratitudes también. Úsame como instrumento en tus manos. En nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, un autor llamado Jorge Hernández define lo básico que debe ser la verdad para tener un verdadero sentido de la libertad. La libertad, dice comillas, en todos sus aspectos debe estar basada en la verdad. Mucha gente dice tener libertad, pero no está en la verdad. Cualquier cosa llama libertad. De hecho, muchos, cierto, enfocan lo que es el extremo, cierto, de lo que es la libertad de hacer lo que quieren sin respetar ninguna autoridad, sin una regla. Ahora, él dice, pues, mi deseo que vuestro sentido de la libertad pueda ser siempre ir de la mano con un profundo sentido de verdad y honestidad acerca de vosotros mismos y de las realidades de vuestra sociedad. Ahora, él hace referencia a un autor llamado cierto Emerson, donde este autor dice, toda violación de la verdad no es solamente una especie de suicidio del embustero, sino una puñalada en la salud de la sociedad humana. Repito, comillas, dice, toda violación de la verdad no es solamente una especie de suicidio del embustero, sino una puñalada en la salud de la sociedad humana. Cuán importante, hermanos, es la verdad. Y los efectos de la mentira no pueden estar mejor descritos, según este autor. El que miente se suicida o fracasa y además inocula un virus en los ciudadanos que los convierten descreídos, apáticos y reticentes a participar en la cosa pública. Estamos imbuidos en mucha mentira y obviamente se habla de ¿cómo se llama? Fake news, ¿no? Pero vamos a ver, hermano, cómo el Señor trata la mentira y cómo Él resalta la verdad para verdaderamente tener una verdadera libertad. Y vemos, cierto, que nuestro tema en esta mañana, en esta hora, vamos a considerarlo en 4 puntos. Nuestro tema esta mañana y en esta hora vamos a verlo en 4 puntos. Número 1, vamos a ver cómo Dios presenta la gracia frente al juicio de la ley como verdad que condena. Y vamos a tomar el caso, cierto, que usted ya conoce de la mujer encontrada en adulterio y cierto, cómo Dios apeló a las conciencias de las personas para realmente tirar donde tirar la piedra y condenar a la muerte a esta mujer. Luego vemos, cierto, vamos a ver la conciencia como testigo de la verdad de la luz de Cristo frente a la ley de Dios. En tercer lugar, vamos a ver en qué consiste cuando Jesús dice que la verdad os hará libres. ¿Libertad de qué? Y en cuarto lugar, vamos a ver cuál es la respuesta y la aplicación a la verdad del Señor a nuestra vida práctica. ¿Cuál es la respuesta y la aplicación a la verdad del Señor en nuestra vida práctica? ¿Ok? Ahora, la palabra libertad es usada de distintas maneras en el mundo. Muchas lo usan políticamente para la lucha contra las tiranías, otros para motivar a las personas a hacer lo que quieren. Y el Señor, en contraste, usó la palabra libertad en un sentido muy específico, no político, ni filosófico, ni para poder hacer lo que queramos. Pero para tener la libertad que el Señor ofrece, hay que conocer la verdad de Jesús. ¿Cuál es la verdad que Dios quiere que comprendamos? ¿Ok? Por otro lado, hay personas que dicen que no son esclavos de nadie, que son libres, pero el Señor les invita a examinarse si verdaderamente son libres o están engañados. Ya cierto, comentamos que este capítulo número 8 del libro de Juan, Juan capítulo 8, versículo 1,
Dice, Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Ahí está. Y todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. Entonces, aquí está el punto, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de ella le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio y a la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Entonces, el contexto, hermano, vemos a Jesús en esta primera parte del capítulo, donde el Señor muestra la gracia de Dios frente al juicio de la ley que condena. Los de la ley, en este caso, los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio para que diera su sentencia de muerte según la ley. El Señor apuntó que ninguno cumple la ley, porque el que esté libre de pecado debe lanzar la primera piedra. Muchas personas andan con cualquier cantidad de piedras en sus bolsillos para acusar a otros, pero no miran cierto que esas piedras podrían tirárselas a sí mismos, por causa de que nadie, es cierto, es alguien que cumple toda la ley. Todos se confrontaron con su conciencia y el Señor sancionó a la mujer con la gracia. Le otorgó el perdón por pura gracia. Pero esa gracia no significó que sigue bajo el pecado esta mujer o que siguiera con el pecado, sino que la sentencia de la gracia es para no seguir el pecado. Dice el Señor, vete y no peques más. Entonces, vemos aquí, ¿cierto?, cómo el Señor aplica la gracia de Dios frente a la ley y también la aplica, obviamente, a los fariseos acusadores. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que aprender que Jesús no condenó a la mujer acusada de adulterio, pero tampoco pasó por alto su pecado. Le dijo que abandonase su vida de pecado y Jesús está dispuesto a perdonar cualquier pecado que haya en su vida, pero la confesión y el arrepentimiento implican un cambio del corazón. Con la ayuda de Dios podemos aceptar el perdón de Cristo y poner fin a nuestras malas obras. El perdón del Señor es sin un costo. El perdón del Señor no es sin un costo, porque Jesús murió por nuestros pecados. Y ya Él estaba anticipando, ¿cierto?, la eficacia de su perdón cuando Él realmente fue a la cruz y luego, ¿cierto?, Él se levantó de la tumba. Entonces, la gracia frente a la ley. Pero también vemos que Jesús, en versículos 12 al 20, luego, ¿cierto?, 12 al 20, otra vez dice Jesús les habló diciendo a los que estaban alrededor de él, ¿cierto?, en el templo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti, acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y empezaron, ¿cierto?, a cuestionar la autoridad de Jesús. Entonces vemos aquí, hermano, que el Señor se presenta como la conciencia de los hombres y la exaltación de Cristo, como testigo de que Él es la luz del mundo. La conciencia frente a la ley de Dios y las consecuencias de rechazar la luz del Señor. En los versículos 12 al 20 usted puede leer que Jesús declara ser la luz del mundo. Esta declaración es cuestionada por los fariseos, afirmando que el testimonio de Cristo no vale, dado que según ellos nació de fornicación. Tenían dudas sobre, ¿se acuerdan? Sabemos que Jesús, obviamente, la Biblia enseña que nació por obra y gracia del Espíritu Santo y un problema, ¿cierto?, al comienzo, pero sabemos que fue la gracia de Dios
a través del nacimiento virginal. Y ellos usaron la ley para condenar a la mujer en contraste y atrapar al Salvador, pero Jesús también usó la ley para responderle, en el sentido que obviamente la conciencia de ellos tenía que ser despertada frente a la propia acusación que ellos estaban haciendo hacia otra persona. Eran objeto de la misma condenación que esta mujer, y eso el Señor por lo tanto usó la conciencia que Dios había colocado en cada uno y la coloca en ti y en mí. Realmente la conciencia frente a la ley de Dios y las consecuencias de rechazar al Señor realmente son muy duras. La respuesta, ¿cuál fue la respuesta del Señor de la acusación? Implícitamente le responde que la acusación de ellos no tiene valor, dado que fallaron en apelar a la ley para juzgar a la mujer, porque ellos mismos transgredieron la ley en sus conciencias. El Señor les hace ver que sí tienen un padre y su padre, el Señor les hace ver que sí, Él tiene un padre y su testimonio es verdadero, ya que la ley dice que una verdad debe constar con el respaldo de 2 o 3 testigos. Y Él presenta el testimonio de sí mismo y de su Padre que está en los cielos, y este Padre es Dios mismo. Entonces, hermanos, tarde o temprano, de hecho la Biblia dice en Romanos que Dios realmente puso la conciencia para el testimonio, ¿cierto?, del bien y del mal en nosotros. Y esa conciencia es la ley escrita en el corazón de los hombres. Y cuando, ¿cierto?, estos hombres vinieron para acusar a esta mujer de adulterio, el Señor les dice, mírense al espejo de la ley, ustedes son también responsables del pecado. Y por lo tanto, ¿cierto?, no tienen autoridad. Nadie tiene autoridad para condenar a otros, ¿cierto?, a la muerte, solamente Dios, porque Dios es justo. Amén. Y Él también es el que puede dar libertad y librar, ¿cierto?, a la persona de la condenación. Ahora, ¿en qué consiste la luz del Señor cuando Él dice, yo soy la luz del mundo? ¿En qué consiste? Por lo cual la luz a la cual alude el Señor no es una luz física. Es increíble lo que uno puede ver en el cosmos. De hecho, la Biblia habla, ¿cierto?, en el libro de Génesis, que Dios creó todas las cosas. En el comienzo, ¿cierto?, todo estaba realmente desordenado. Dice que la luz de las tinieblas estaba ahí, ¿cierto? Pero estamos hablando de algo físico. De hecho, el cosmos está en oscuridad y por causa de las estrellas podemos ver, ¿cierto? De hecho, la estrella mayor que tenemos nosotros cerca, en este caso particular el Sol, es la que nos alumbra. Pero el Señor no está hablando de luz física, a pesar que Él, ¿cierto?, Él sostiene todo el universo, sino de la luz que el Señor habla, es del poder que tiene para alumbrar y discernir los corazones en su estado espiritual respecto de la ley. Quien acusa a cada uno y otorga gracia y perdón, donde la ley condena a todos. Leo de nuevo y, ¿cierto?, hablo de nuevo. La luz, ¿cierto?, que el Señor es, en el sentido, ¿cierto?, cuando Él declara que es la luz, es el poder que tiene el Señor para alumbrar y discernir el corazón del hombre en su estado espiritual. Y eso contrastado con la ley que Él estableció. Y Él acusa a cada uno, ¿cierto? Esta ley acusa a cada uno, pero Dios otorga gracia y perdón, donde la ley condena a todos. Y como respuesta a los fariseos les muestra que por su limitado entendimiento de la ley y la gracia, tienen un padre que no es Dios, sino es del diablo. Y esa condenación y esa condición les hace ser condenados. Hay personas, ¿cierto?, que no tienen la gracia de la luz del Señor en sus corazones, realmente, ¿cierto?, y están siendo objeto de una paternidad que no es de Dios. Dios no es su padre, porque el padre de ellos es el diablo que los tiene cegado. Amén. Y aún así manifiestan no aceptar el testimonio del Señor y la veracidad de su testimonio. Rechazan la veracidad de su autoridad, malinterpretando el lenguaje del Señor. ¿Se acuerdan que el Señor les dice, ni aún así entendéis mi lenguaje? Cuando uno no acepta, amigo y hermano, el testimonio del Señor como la luz en nuestras conciencias, hay un grave problema. ¿Y cuál es el grave problema?
El Señor dice en Juan 8:21, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Amén. Entonces, es un grave problema al rechazar la luz del Señor. Hay un grave problema al rechazar la luz del Señor. El entendimiento espiritual se bloquea. Será tarde cuando el Señor dice, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Amén. Entonces, hermanos, realmente el entendimiento de la gente se embota, porque dice, cuando haya levantado el Hijo del Hombre, perdón, dice versículo 21, una vez más, otra vez le dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, porque a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Entonces, cuando alguien rechaza al Señor, el testimonio del Señor, realmente hay una grave consecuencia. Ahora, y la prueba que el Señor les da de la veracidad de su testimonio está en el versículo 28. Dice, le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Hermanos, aquí tenemos una tremenda verdad. La verdad del Señor, el testimonio de que Él es la verdad, para alumbrar el corazón de los hombres y mostrar su condición espiritual, pero también mostrarle la gracia. Si alguien realmente valora lo que el Señor es en cuanto a la verdad, esa verdad va a ser verificada, ¿cierto? Por el testimonio de Jesús cuando Él se ha levantado. Jesús cuando ya dice, les dijo pues cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y cuando Él iba a ser levantado de la cruz, pero también iba a ser exaltado. Ahora Jesús habló de su propia muerte y su exaltación. Cuando Él iba a ser levantado por ella, aquellos que le iban a crucificar. Cuando sería levantado de la cruz, la palabra se traduce levantado. La palabra levantado tiene un significado doble. Número uno, levantado en crucifixión y levantado en exaltación y glorificación. Tienen que leer, ¿cierto? Filipenses capítulo número 2. Tarea para esa casa. Filipenses capítulo 2. Levantado significa no solamente en la cruz del Calvario. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo en capítulo 3 de Juan? Que ellos debían, cierto, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será, cierto, también levantado el Hijo del Hombre. Levantado la crucifixión, pero también levantado la exaltación y la glorificación, porque después que fue levantado de la cruz, él fue a la tumba y resucitó al tercer día, y Dios le glorificó siendo resucitado. Sería levantado en su muerte, su sepultura, luego su resurrección y ascensión que Jesús revelaría a la nación judía. Amén. Ahora, la pregunta hacia dónde miramos nosotros. ¿Dónde mira usted? ¿A dónde está mirando? ¿Está mirando, cierto, a las cosas del mundo, como el mundo dice su verdad, como el mundo acusa a unos a otros? Está mirando realmente el discernimiento que Dios tiene del pecado del hombre. Es lamentable, pero muchos están atrapados por los valores de este mundo, que quedan ciegos ante el regalo de incalculable valor que ofrece el Señor. No debemos concentrarnos en los valores de este mundo, perdiendo así lo que es de más valor, la vida eterna con Dios. La gracia de salvación es ofrecida a todo hombre, a toda mujer, pero no es posible gozar de la gracia de esa salvación sin la fe en Jesús como su Salvador. Los fariseos empezaron a cuestionar, ¿cierto?, quién era su padre. Los fariseos empezaron a cuestionar el testimonio, si realmente incluso le trataron de personas que estaban endemoniadas. Pero el Señor les responde que ellos realmente son los que están endemoniados. Ellos dicen, realmente es cierto que Jesús no está en la verdad, pero la única forma para estar en la verdad, según el Señor, ser honestos, mirar a su conciencia y mirar la ley de Dios,
que no hay nadie, ¿cierto?, que pueda cumplir la ley. Y por lo tanto tenemos que acogernos a la gracia de Dios. Eso significa haber reconocido que nuestros juicios somos tan culpables ante la ley como la mujer sorprendida en adulterio. Ser honesto en ser reconocer la autoridad del Señor como el que discierne nuestros corazones y nos ofrece el perdón. Y cuando uno sigue dudando de la autoridad del Señor, aún con el testimonio de Dios mismo como su Padre, uno está expuesto a la condenación. Amén. Ahora, en tercer lugar, hemos visto, ¿cierto?, la gracia de Dios versus la ley en el caso de la mujer samaritana y cómo el Señor responde, ¿cierto?, en cuanto a su autoridad, siendo la luz del mundo, discerniendo los corazones de los hombres. Pero la pregunta que sigue ahora, ¿en qué consiste cuando Jesús dice que la verdad os hará libres? ¿En qué consiste cuando Jesús dice que la verdad os hará libres? ¿Alguien podría mencionar alguna idea de lo que es, cierto, la verdad del Señor y qué verdad nos hace libres? ¿Alguien puede tener alguna idea, alguna acotación, digamos, manifestando su opinión respecto de cuál verdad o qué verdad hace libre según el Señor Jesús? ¿Usted se ha preguntado eso? Porque decimos, bueno, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero, ¿en qué consiste la verdad que hace libre, hermano Pedro? Según las obras que uno haga, pastor, si hace obras buenas o obras malas. Pienso que eso es. ¿Ya? ¿Qué más podría dar alguna opinión? ¿De qué verdad está hablando el Señor? ¿Sí? Paloma. La verdad es que nosotros fuimos creados, por ahí lo leí yo, esto no es algo, una opinión mía, pero fuimos creados con un vacío en nuestra alma. Y el vacío de nuestra alma solamente lo puede llenar el Señor. Entonces, cuando el ser humano trata de llenar ese vacío con otras cosas, no funciona. Amén. Y O sea, esas otras cosas, en un sentido sería el sentido de la vida. claro, pero esas otras cosas, como no son las creadas para llenar nuestra alma, nos hacen terminar, o sea, nos terminan haciendo esclavos de ciertas cosas. Es más complejo de explicar, pero el hacernos libres es cuando Dios mete como esa pieza del rompecabezas en el vacío y nosotros sentimos algo que solamente los hijos del Señor sentimos, que es el sentido de estar cumpliendo el propósito de ser creados, que es disfrutar a nuestro Dios y glorificarle a Él. Eso. Bien, vamos a ver en forma más específica qué significa, ¿cierto?, la verdad os hará libres. Y vemos aquí, ¿cierto?, si usted sigue leyendo el capítulo número 8, versículo 30, que la Biblia dice que hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. La respuesta de Jesús, la respuesta a Jesús como la luz del mundo, tiene dos lados en este pasaje. Por un lado, cierto, muchos creyeron en él. Y segundo, otros insisten en sus creencias y rechazan al Señor. ¿Ok? Pero a pesar de todo, el Señor les hace ver la necesidad de que basen sus vidas en la verdad. Versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muchos creyeron en él, pero para experimentar el perdón no basta decir yo creo en Cristo. Hay un requisito y el Señor presenta este requisito de permanecer en la palabra y conocer la verdad y la verdad os hará libres. Amén.
Ahora, el texto dice literalmente, la verdad os libertará. La pregunta es, ¿cuál verdad? Bueno, el hermano mencionó el hecho cierto de obras que el Señor conoce, buenas o malas. Paloma, cierto, habló de los propósitos de Dios. Pero en el contexto vemos, cierto, que la verdad de la cual el Señor habla, y las otras citas en la Biblia, es que la verdad que el Señor presenta es que Cristo es el enviado de Dios. Es Dios mismo encarnado para tomar nuestro lugar por nuestro pecado. Esa es la verdad que se enfatiza dentro del contexto, porque la gente estaba rechazando, ¿cierto?, al Señor como la verdad. Y esta enseñanza, ¿cierto?, está en el contexto de la Biblia. La Biblia dice, versículo 17, versículo 1, capítulo 1, versículo 17 de Juan. Juan capítulo 1, versículo 17. Pues dice, pues por la ley, por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. La ley vino, cierto, por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Luego dice el versículo 17 del capítulo 17 de Juan, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad y Jesucristo, la persona de Jesús es verdad. Ahora, la persona misma de Jesús es verdad. Dice vosotros en Juan 5:33, enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero luego en capítulo 14, versículo 6 de Juan, este famoso pasaje dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre. ¿Ok? Entonces, pero ¿de qué nos hace libre el aceptar y querer la verdad de Jesús como nuestro sustituto ante el juicio de Dios sobre el pecado? La verdad de Cristo liberta al creyente obediente de la esclavitud del pecado, a lo menos en dos maneras específicas. En primer lugar, la verdad del Señor revela valga la redundancia, la verdadera naturaleza del pecado como algo ofensivo a Dios y destructivo para el creyente y la sociedad. La verdad del Señor manifiesta, cierto, no solamente su gracia, sino también manifiesta lo horrible que es el pecado. Y por lo tanto, el Señor muestra, como lo mostró, cierto, a la mujer samaritana, y también lo mostró, cierto, a los fariseos que tenían piedras en los bolsillos para tirar a la mujer samaritana, es que ellos realmente tienen un problema grave en sus corazones, tal como la mujer, cierto, que ellos se encontraron en adulterio. Entonces la verdad de Jesús revela la naturaleza del pecado como algo ofensivo a Dios y destructivo para el creyente. La verdad de Dios dice que todo hombre es pecador y que necesita una renovación, nacer de nuevo. Y ese nacer de nuevo es por nacer del Espíritu Santo a través de la fe en Jesús como su Salvador. Esa es la verdad del Señor. Aparte de que Él mismo es la verdad, porque trae la verdad de Dios. La verdad para el hombre, cierto, nuevos sistemas económicos, nuevas políticas, qué sé yo, cierto, educación, programas diferentes, etcétera, pero el hombre sigue su naturaleza pecaminosa y Dios dice que esa es la verdad. Hay muchas maneras, cierto, como los psicólogos, etcétera, tratan a las personas y no resuelven sus problemas en lo más íntimo de su corazón, porque tienen el poder para hacerlo. Hay medicamentos, obviamente, que pueden aliviarnos, distendernos, pero el problema ante Dios es nuestro pecado. Y Dios dice que esa es la verdad. La verdad también está manifestada en la solución que Dios da. Y esa solución es Jesús, cuando Él murió en la cruz. Versículo 34, le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, ser verdaderamente libres. Entonces la verdad de la cual el Señor está hablando no es cierto un asunto de libertad política, libertad económica, etcétera. Está hablando del problema más profundo que el hombre tiene que resolver, que es el que hace pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. ¿Habría alguien que no ha hecho nunca ningún pecado? La Biblia dice que transgrede un punto en como la ley se hace culpable de todo.
Por lo tanto, tenemos que acogernos solamente a la gracia de Dios. Y porque sin la gracia de Dios seguimos esclavos y obviamente no tenemos la libertad que Dios quiere ofrecernos. También, cierto, esta verdad es la verdad que crea en el que cree la convicción y la fuerza moral para resistir el pecado. Cuando Dios realmente nos transforma con su verdad, siendo nosotros humildes para reconocer nuestra condición y diciendo, Señor, estamos de acuerdo con lo que tú dices en nuestra condición pecaminosa. Dios nos da la gracia para realmente, si creemos en Él, para como sustituto por nuestros pecados, nos da cierto la convicción y la fuerza moral y espiritual para resistir al pecado. Nos hace nuevas criaturas. En Romanos capítulo 8, versículo 1 dice así, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte. Hay una ley, cierto, intrínseca que mora, cierto, en la persona que no ha sido regenerada. Y obviamente significa que a pesar de eso, como creyentes tenemos, cierto, las debilidades del viejo hombre, pero tenemos ahora el Espíritu Santo, porque dice ahora pues ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál espíritu? El espíritu del mundo, de los roqueros, el espíritu cierto, bueno, de los rebeldes, de los violentos, no, el espíritu de Cristo, el espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Entonces la verdad de Cristo sirve para sacar el disfraz de Satanás, revelando tal cual es mentiroso y padre de toda mentira. Así que la verdad de Cristo y la libertad moral y espiritual son realidades y conceptos inseparables en la vida de un creyente. Amén. Entonces, hermano, cuando se le dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, no es cualquier cosa, tiene que ver, cierto, con algo profundo en el corazón de los hombres que deben rendir su corazón al Señor y permitir que los cambie para tener comunión con Él. Amén. Y tener libertad ahora para andar en el camino del Señor. Pero sabe, si bien, como la Biblia dice, algunos creyeron en Él y Él mostró, cierto, la necesidad de vivir en la verdad y aceptar la verdad de Él como manifestando, cierto, vamos a decir, el escáner que examina el corazón del hombre y denuncia la solución. Pero hay otros que no quieren que Dios escanee su vida. Otros insisten en sus creencias y rechazan al Señor. Jesús les hace ver la realidad de su estado espiritual. Les hace ver que su padre es el diablo. Jesús rechaza las pretensiones jactanciosas de los fariseos de que son los verdaderos hijos de Abraham. No están haciendo la clase de cosas que Abraham hizo. Abraham, cierto, mostró su fe en el Señor y aún, cierto, creyó hacia el futuro en la venida de Cristo. Ellos estaban haciendo lo que Satanás acostumbraba a hacer. Y eso está, cierto, en el contexto que usted puede leer, el capítulo número 8, versículo 37 al 44. Versículo 43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás no es para jugar con él. Este fin de semana muchos van a exaltar las tinieblas, etcétera, las cosas que están en la oscuridad. Y realmente sabemos que es muy duro decirlo, pero la Biblia nos muestra que quien exalta esas cosas no es alguien que está aprobado por el Señor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les hace ver, cierto, los fariseos que no reconocen la autoridad de él y la verdad que él les muestra en sus corazones. El Señor apuntó a sus corazones, pero dijeron, no,
tú no tienes autoridad para hablar de eso con nosotros, porque tenemos cierto alguien en nuestra religión, etcétera. Y lo acusan de nuevo de estar poseído aún por el demonio. Notemos la hiriente acusación. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Esta es una de varias ocasiones en las que los judíos hacen comentarios dudosos sobre las circunstancias poco comunes del nacimiento de Cristo. Y sabemos, cierto, que él fue nacido por obligación del Espíritu Santo. Y sabemos, cierto, cómo fue la condenación que él tuvo para, el Señor tuvo para ellos. Jesús declara que él ha existido desde antes de Abraham. 56 al 58, lea ese pasaje ahí usted mientras está siguiendo, cierto, la enseñanza. El Señor dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Ustedes no están viendo eso. Por eso son hijos del diablo. Abraham, cierto, ustedes no están haciendo lo que Abraham hizo. Ustedes están haciendo lo contrario a Abraham. Y sabemos, cierto, que ellos aún siguieron argumentando. Pero Jesús dice que antes de Abraham fuese, yo soy. Amén. Ahora, la Biblia enseña que el corazón del hombre es engañoso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Amén. Ahora, finalmente, vemos que los incrédulos manifiestan su rechazo final. Sabe que el último versículo de este capítulo dice que los judíos intentaron apedrearlo sin lograrlo. Amén. Es increíble, hermanos, que cuando el Señor apunta la verdad del estado del corazón del hombre, mucha gente resiste. Apelan a sus obras que no son tan malos, que han hecho cosas buenas, que Dios va a mirar esto, lo otro. Pero hay que ser honesto con la verdad del Señor para ser libres de la condenación, para salir del estado, cierto, de engaño del diablo. Hay que ser honesto para decir, sí, Señor, yo he transgredido la ley, mi conciencia me acusa también y no estoy calificado para levantar una piedra contra otros, porque también soy objeto de tu condenación. Dios perdonó a la mujer samaritana, Dios le dio la gracia y la salvación y Dios le dijo, no peques más. Gracias al Señor porque hay mucha gente que es humilde y recibe la gracia de Dios en reconocer su necesidad de salvación. Para terminar las conclusiones, dice, podemos ver cuál fue la respuesta y la aplicación a la verdad del Señor en la vida práctica. Número 1, la Biblia nos enseña que Dios nos dio una conciencia. Y esa conciencia la ocupamos para aprobar o condenar a nosotros mismos y también a otros. Y la Biblia nos muestra que cuando el Señor llame a su presencia a los que han rechazado al Señor, la conciencia va a dar testimonio. Los que no han tenido la ley en su mano, no recibieron los 10 mandamientos, aún quizás no han recibido el Evangelio, pero esa conciencia va a ser que les va a juzgar, porque Dios puso su ley escrita en los corazones de los hombres. El Señor dijo que el que esté sin pecado, lance la primera piedra. Los demás de edad dejaron sus piedras primero, ¿se acuerdan? Pero como aplicación a nosotros, podemos decir que sea cual fuere nuestra edad, debemos ser honestos con nuestra vida. Reconozcamos nuestra naturaleza pecaminosa y acudamos a la gracia de Dios y el perdón que Dios ofrece para nosotros. Y gracias porque nos ha perdonado. Amén. En segundo lugar, Jesús mostró su gracia con la mujer adúltera, pero no para que ella siguiera en pecado. La ley no solo la condenaba a ella, sino también a los que levantaron sus piedras para matarla. Pero el Señor vino para que la misericordia triunfe sobre el juicio por pura gracia. Amén. Aquí está el segundo punto. Cuando aceptamos que Jesús es la luz del mundo, en su luz nos vemos tal como somos, pecadores en necesidad de un Salvador. Cuando seguimos a Jesús, la luz verdadera, evitamos andar como ciegos y caer en pecado. Él nos guía en el camino por delante a fin de que sepamos cómo vivir. Él disipa la oscuridad del pecado de nuestras vidas. La pregunta personal, ¿has permitido que la luz de Cristo brille en tu vida? ¿Has permitido que la luz de Cristo brille en tu vida? Permita que el Señor guíe su vida y nunca va a tropezar en la oscuridad. Nunca va a andar, ¿cierto?,
Obviamente podemos fallar, pero Dios nos sigue dando la luz para salir de las tinieblas a través de su palabra y su Espíritu Santo. En tercer lugar, hay muchas personas que no consideran la persona de Jesús en sus vidas, en sus decisiones, en sus planes, porque dicen creer en Dios, aún dicen que pertenece a una herencia religiosa. Los judíos dicen somos hijos de Abraham. Y hay mucha gente que dice yo tengo esta religión, yo tengo esta religión. Como mencioné el miércoles, escuché a una persona decir yo creo en Dios, pero no creo en las religiones. Y no tiene compromiso con nadie. Hay mucha gente que se jacta que fueron bautizados cuando niños y que son tal o cual, o que, bueno, hacen ciertas cosas para beneficio de otros, pero no permanecen la verdad. Dios no acepta la verdad del Señor. Por lo tanto, están en graves problemas en cuanto a su salvación. Le invito a abrir su mente, a estudiar la enseñanza de la condición pecaminosa del hombre y la gracia de Dios para restaurarle, para ser una nueva criatura por la fe en Jesús como su Salvador. Tomando el caso de los fariseos que apelaban a Abraham como su padre, podemos hacer una inferencia para la realidad de hoy en muchas personas. El hecho de que uno sea parte de una cultura religiosa, o sea, como algunos dicen, hijo de la promesa, entre comillas, como algunos aducen, no, a usted no le hace un verdadero hijo de Dios. Su verdadero padre es a quien usted imita y obedece. Muchos están atrapados por los valores y la filosofía de este mundo que quedan ciegos ante el regalo incalculable del valor que ofrece el Señor. Amén. ¿Dónde estás mirando tú? No debemos concentrarse en los valores de este mundo, perdiendo así lo que es de más valor, la vida eterna. Y finalmente, la libertad del Señor, ¿qué implica? La libertad del Señor implica libertad de las consecuencias del pecado, del autoengaño y del engaño de Satanás mismo. Nos muestra claramente el camino a la vida eterna. Jesús no nos da libertad de hacer lo que queremos, sino libertad para seguir ahora al Señor. Al procurar servir a Dios, la verdad perfecta de Jesús nos liberta para que seamos todo lo que Dios quiso que fuésemos. Y ahí entra un poco lo que mencionó Paloma en algún momento. Dios quiere que entendamos que obviamente hay un problema raíz que hay que resolver para cumplir el propósito que Dios tiene para ti, para tener comunión con Él. Y ese propósito se cumple en libertad de hacer lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. Tú tienes esa libertad para hacer lo que Dios quiere, o sigues haciendo tu propia voluntad, viviendo las tinieblas. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Oramos, hermanos. Hermano Pedro nos guía en la oración. Oramos. Oh Dios mío, Señor, una vez más vamos a su presencia, mi Dios, para darle gracias primeramente, Señor, por la palabra que usted nos trae, Señor, recordando que tenemos que ser luz para los demás, mi Dios, que tenemos que estar con usted, Señor, borrar nuestros pecados, Señor, tratar de ser mejores cada día, mi Dios, estando junto con usted, mi Dios. Usted nos dejó una enseñanza, mi Dios, para que nosotros podamos seguir, Señor, pero primeramente tenemos que perseverar en su palabra, mi Dios. Gracias le damos por todo, Señor, por lo que usted nos enseña, por lo que usted nos guía, mi Dios. Porque todo esto lo pido, lo agradezco en nombre de su Hijo Jesús.
Amén. Amén. Amén.